Simón Bolívar, el libertador y la historia que nunca te contaron. Todos conocemos a Simón Bolívar como el libertador, el héroe de América del Sur que luchó contra el Imperio Español y liberó a 5 naciones. Pero detrás del mito, hay un hombre lleno de contradicciones, pasiones, traiciones y visiones que el tiempo ha querido enterrar. Hoy te contaré la historia que los libros no siempre se atreven a mostrar. La vida y obra del verdadero Simón Bolívar, el humano, el rebelde, el visionario y también el traicionado. El niño que lo tuvo todo, menos amor. Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, en el seno de una familia aristocrática criolla. Era rico, tenía tierras, esclavos y un apellido con peso. Pero quedó huérfano muy joven. Su padre murió cuando él tenía apenas 3 años y su madre cuando tenía 9. Fue criado por su nodriza negra, Hipólita, a quien Bolívar más tarde llamó su verdadera madre. Desde niño fue rebelde, curioso y solitario. No encajaba del todo en el molde aristocrático. Fue enviado a Europa a estudiar, y allí encontró algo que cambió su vida: las ideas de libertad de la Ilustración. Conoció a grandes pensadores, se enamoró de la Revolución Francesa y entendió que el poder no debía heredarse, sino ganarse. El amor que lo marcó para siempre. En Madrid, Bolívar conoció al gran amor de su vida, María Teresa del Toro. Se casaron en 1802 y regresaron a Caracas, listos para vivir una vida tranquila. Pero la tragedia volvió a tocarlo. A los pocos meses, María Teresa murió de fiebre amarilla. Tenía solo 22 años. Bolívar nunca volvió a casarse. A partir de ese momento, se entregó por completo a su otro amor, la libertad de América. Y aunque tuvo otras amantes, como la famosa Manuela Sáenz, quien lo salvó de más de un atentado, su corazón ya pertenecía a la causa. El despertar del rebelde. En 1805, en el Monte Sacro, en Roma, Bolívar juró que no descansaría hasta liberar a América del yugo español. Era un joven de 22 años con una promesa ardiente en el alma. Al volver a Venezuela, encontró un continente sumido en desigualdad. Los criollos como él tenían algo de poder, pero eran vistos como inferiores por los peninsulares. Los indígenas y negros eran brutalmente oprimidos. El imperio español era una jaula de oro para unos pocos, y una cárcel para la mayoría. En 1810, estalló la primera chispa. Caracas declaró su independencia. Bolívar fue enviado a Londres para buscar apoyo, pero volvió con algo más poderoso que armas: ideas y contactos clave. El guerrero incansable. Desde entonces Bolívar se lanzó a una lucha implacable. Fue exiliado, derrotado y traicionado muchas veces, pero siempre regresaba con más fuerza. Su famosa Carta de Jamaica, en 1815, es una joya política. Allí expone su visión de una América unida, libre y justa. Pero también dejó entrever su lado más humano. Hablaba del dolor, del hambre, del exilio, de los sueños rotos. En 1819 lideró una de las hazañas más sorprendentes de la historia militar. Cruzó los Andes con su ejército para sorprender a los españoles en la batalla de Boyacá. La hazaña es comparable con las de Aníbal o Napoleón, y ganó. Ese mismo año fundó la República de la Gran Colombia, que unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Su sueño de una América unida comenzaba a tomar forma. Bolívar y la esclavitud. El dilema moral. Pocos hablan de esto, pero Bolívar nació en una familia esclavista. Sin embargo, durante su lucha por la independencia, entendió que no podía haber libertad mientras existiera la esclavitud. Liberó a sus propios esclavos y pidió a otros criollos hacer lo mismo. No fue fácil. Muchos lo rechazaron por ello, pero Bolívar estaba dispuesto a cambiarlo todo. Incluso pidió apoyo a Haití,
el primer país negro libre del mundo, a cambio de una promesa: abolir la esclavitud. Y lo cumplió. Esta parte de su historia ha sido silenciada muchas veces, pero es crucial para entender su evolución como líder y como ser humano. El político frustrado. Bolívar era un genio militar, pero no era un político tradicional. No quería el poder para sí, pero tampoco confiaba en la democracia sin educación. Decía que un pueblo ignorante no puede ser verdaderamente libre. Propuso una presidencia vitalicia con sucesor elegido por méritos, algo que sonó autoritario a muchos. Esto lo enemistó con antiguos aliados. Incluso su más cercano amigo, Francisco de Paula Santander, terminó distanciándose. Las intrigas, las envidias y los intereses personales comenzaron a romper la unidad de la Gran Colombia. Bolívar estaba desesperado. Decía que América era ingobernable. Quería una unión continental, pero los caudillos locales querían poder propio. Poco a poco, su sueño se desmoronaba. Traicionado por su propia gente. En 1828, sobrevivió a un atentado en Bogotá gracias a Manuela Sáenz, quien lo ayudó a escapar por una ventana. La historia oficial la llama la Libertadora del Libertador, pero fue más que eso. Fue su compañera, su apoyo, su fuerza en los días más oscuros. Para 1830, Bolívar ya no era el héroe aclamado. Era un hombre cansado, enfermo de tuberculosis, arruinado y considerado un dictador por muchos. Renunció a la presidencia, solo, amargado y derrotado moralmente. En una de sus últimas cartas escribió: «He arado en el mar». El 17 de diciembre de 1830 murió en Santa Marta, Colombia, a los 47 años. No tenía riquezas. Murió pobre, traicionado y olvidado por los mismos pueblos que había liberado. El legado que no pudieron borrar. Pero la historia tiene vueltas inesperadas. Años después, su imagen fue rescatada y convertida en símbolo de libertad. Su figura fue elevada a mito, pero también fue distorsionada. Bolívar fue más que estatuas, discursos y nombres de avenidas. Fue un hombre que se enfrentó a un imperio con palabras y espadas, que luchó por los oprimidos, aunque nació entre privilegios, que soñó con una América grande, unida, educada, libre y justa. Y ese sueño aún resuena. Simón Bolívar no fue perfecto. Fue terco, autoritario a veces, ambicioso. Pero también fue un visionario, un estratega brillante y un idealista sin descanso. Su vida fue una tragedia épica, y su legado, un llamado eterno. Hoy, cuando hablamos de libertad, de justicia, de unión entre pueblos, seguimos hablando de él, porque Bolívar no murió en Santa Marta. Bolívar vive en cada rincón de América que aún lucha por su verdadera independencia.